El 11 de noviembre de 1918 se firmó el Tratado de Paz, el final de la Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1918. Alemania había perdido la guerra y se rendía. Pero se decidió que fuera a las 11 de la mañana de ese día. A las 11 de la mañana cuando se produjera el alto al fuego total. Aunque la guerra ya estaba ganada por los ejércitos aliados, aún había que luchar. Aunque la guerra estaba perdida por los alemanes, ellos seguían luchando hasta las 11 de la mañana. Y hubo mucha gente que pereció en esas horas. Ya había sido firmada la paz, pero siguieron luchando. La guerra se suponía que el ejército enemigo estaba derrotado, pero seguía la lucha. Y en la guerra espiritual de la que estamos hablando ocurre algo parecido. El enemigo del cristiano, que es Satanás, y todo su ejército, ya fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Allí Cristo le asestó esa herida mortal al diablo. Pero aunque Satanás tiene la guerra perdida, aún sigue luchando, aún sigue dando coletazos. Y nosotros como cristianos, aunque estemos en el ejército ganador de Cristo y de Dios, tenemos que seguir luchando hasta la hora final, hasta el día final. Recordemos, al hablar de esta lucha espiritual, que la lucha no es entre Satanás y Dios. Esa lucha no existe. Dios es el creador, Satanás es solo una criatura. La lucha es más bien entre Satanás y la iglesia de Dios, y los santos de Dios, y el pueblo de Dios, entre Satanás y la esposa de Cristo. Y ahí Satanás ha cometido un grave error, porque nadie puede tocar a la esposa de Cristo, a los verdaderos hijos de Dios. Nadie los puede tocar, nadie se mete con la esposa de Cristo. No tiene ni idea con quién se está metiendo, porque si te metes con la esposa de Cristo, te estás metiendo con Cristo mismo, y por eso la guerra la tiene perdida, y la perdió ya definitivamente en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió y a los 3 días resucitó. Esta guerra espiritual de la que estamos hablando, hemos recalcado que es un hecho, es una realidad. Y tenemos que darnos cuenta de esta realidad. Si de verdad eres cristiano, si de verdad has recibido a Cristo en tu corazón como tu único Salvador, entonces estás en esta guerra. El puritano William Gurnall dijo de esta guerra que la guerra más cruel entre hombres es como un juego de niños en comparación. ¿Por qué? Porque la destrucción del alma que puede ocurrir en esta guerra espiritual es mucho más importante que la destrucción de cuerpos físicos que ocurre en una guerra física. Pero desgraciadamente hay algunos cristianos que no quieren entrar en esta lucha, que se niegan, llamados cristianos, que piensan que ellos no son llamados a luchar. Dicen, mira, es Dios el que lucha por nosotros, así que tú no tienes que hacer nada, solamente dejarle a Dios que luche. Y dicen cosas como, déjate llevar y déjale a Dios. Ríndete por completo a Dios y mira lo que Él va a hacer. Dicen a lo mejor con la analogía de un coche, déjale a Cristo conducir, ponte cómodo en el asiento del copiloto y disfruta del viaje. Como si el cristiano fuera un mero espectador pasivo de la obra que Dios hace en su vida. Pero la Biblia nos dice un rotundo no a eso. Sí que es verdad que Dios es el que debe conducir, sí que es verdad que debemos rendirnos por completo a Dios, pero hay otra realidad en nuestra vida cristiana, y es que la Biblia nos llama una y otra vez a pelear la buena batalla de la fe. Pablo le dijo a Timoteo, a absteneos de toda especie de mal, a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Judas dijo a contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. La Biblia nos llama al esfuerzo, la Biblia nos llama a la pelea. Hay gente que dice, no, hay que dejarle a Dios que lo haga y tú eres simplemente pasivo. Y con el evangelismo le dicen eso. Yo le dejo a Dios. Mis palabras no van a convencer a nadie y yo no querría entorpecer nunca la obra de Dios, las salvaciones del Señor, así que Dios los traerá, solo tenemos que quedarnos aquí en la iglesia, orar y esperar y Dios traerá a los perdidos. Pero la Biblia nos dice una y otra vez, id y predicad a todo el mundo, id y anunciad el Evangelio, id y haced discípulos. Sí que es verdad que la salvación es de Dios, por supuesto, 100%, pero nosotros tenemos una responsabilidad de hablar y de testificar y de compartir. También gente hace esto con pecado en su vida. Mira, es que sí que es verdad que yo caigo en este pecado, pero es que es Dios el que tiene que obrar, yo no puedo con este pecado, así que si Dios no obra, nunca lo voy a poder vencer.
Además, ¿no es verdad que la salvación no es por obras, sino por la fe? Yo tengo fe, da igual si hago algunas cosas que están mal. Quizá no es la voluntad de Dios que tenga la victoria contra este pecado aún. O quizá no hay nada malo en lo que hago. Pero la Biblia nos dice una y otra vez, lucha contra el pecado, abstente de toda especie de mal, lucha, pelea. La Biblia nos dice a los cristianos que somos obreros, que somos labradores, que somos siervos. Los siervos, los labradores, los obreros actúan, somos embajadores, el embajador hace un trabajo, somos mensajeros, somos trabajadores, constructores. Todo esto son cosas activas que la Biblia nos llama a hacer como cristianos. Y aquí vemos en Efesios que la Biblia nos llama a ser soldados. Si el soldado cristiano solo tiene que sentarse y esperar y ver lo que Dios hace, entonces ¿por qué nos habla aquí de una armadura que nos tenemos que poner? No, la armadura se nos da para que luchemos. Por supuesto que Cristo lucha con nosotros y por nosotros, por supuesto que seguimos a Cristo, pero luchamos con Él, luchamos activamente en esta batalla espiritual. Y es lo que Pablo le está hablando aquí a los efesios. Como ya vimos del capítulo 1 al 3, Pablo les da la teoría, cómo han sido salvos, lo que Cristo ha hecho por ellos, cómo Cristo murió en la cruz del Calvario para darle perdón por la culpa del pecado, cómo ellos son salvos por gracia, por medio de la fe, no por muchas obras, sino por gracia, por el regalo de Dios. Y todas estas cosas Pablo las explica de Efesios 1 al 3, pero de Efesios 4 al 6, entonces Pablo les dice cómo deben de vivir acorde a la salvación que Cristo les ha dado, cómo debe de ser su vida práctica. En Efesios 1 al 3 hemos visto la riqueza, la descripción de las riquezas espirituales que tiene el cristiano. Y en Efesios 4 al 6, cómo debe el cristiano usar esas riquezas. Y una de las partes de estas riquezas es esta armadura espiritual que nos da Dios para que nos la pongamos y que la utilicemos. Y hemos visto, hay 6 elementos. Ya hemos visto 4 de estos elementos en las últimas semanas y hoy llegamos a los 2 últimos elementos. Y para ayudarnos a recordar, porque quizá alguna vez quieres acordarte de cuál es la armadura del cristiano, para ayudarnos a recordar hay quizá una forma que es fácil. Hay 6 elementos, 4 se ponen en el cuerpo y 2 son externos. Y los 4 que se ponen en el cuerpo empiezan por la fe, para ayudarnos a recordar. Hemos visto el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, y hoy vamos a ver el casco, el yelmo, el casco de la salvación. Son del cuerpo y empiezan por la fe. Y los externos empiezan con la E, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Así que un truco pequeño para que nos acordemos de estos elementos de la armadura. Así que hoy queremos ver este yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que aparecen en el versículo 17 que hemos leído. Voy a leerlo otra vez. Dice Pablo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es primeramente este yelmo de la salvación? Este quinto elemento de la armadura. El yelmo. Quizá aquí en la Sierra de Segura piensas en el yelmo y te acuerdas del monte que tenemos aquí, la montaña que tenemos justo aquí al este de Cortijos Nuevos, tenemos la montaña de El Yelmo, 1809 metros de altura. ¿Y por qué se llama así? Pues si vas al castillo de Segura de la Sierra, podrás ver que se ve el yelmo y parece una cabeza mirando hacia arriba, un yelmo también por el color que tiene, grisáceo, casi metálico, parece un yelmo, un casco de guerra, como llevaban antes. Y en el Antiguo Testamento, cuando se describe a Dios como un guerrero, se habla del yelmo. En Isaías 59:17, tenemos que entender que la Biblia no es 2 partes, el Antiguo y el Nuevo totalmente separadas, no, están constantemente unidos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. E Isaías 59:17 dice que Dios se vistió de justicia como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Dios es juez.
Dios es juez y tenemos que estar seguros de eso. Y un día traerá justicia a este mundo. Un día todos nosotros vamos a estar delante del juzgado, del tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo que hemos hecho en esta tierra. Un día todos nosotros estaremos ahí. Y te pregunto, ¿tendrás a Cristo como tu abogado en ese día? ¿En ese día que Dios será el juez? Pero aquí en el Antiguo Testamento se ve esta descripción de Dios como guerrero, como juez y con un yelmo de salvación. Un yelmo en la antigüedad cubría la cabeza. Los soldados tenían que cubrir la cabeza porque era el lugar más importante. Si le hacían daño en la cabeza, si le cortaban la cabeza, pues no iba a poder seguir luchando. Soldados romanos y soldados de otros ejércitos también tenían que llevarlo. Cuando iban a la guerra, venía el enemigo y muchas veces el enemigo venía en caballo. ¿Y qué era lo que el enemigo en caballo hacía? Lo habréis visto en alguna película quizá. Venía el enemigo en caballo y con la espada, ¿qué es a dónde iban? A por la cabeza de los que estaban ahí, a romper esa cabeza, a cortar incluso esa cabeza así. Por eso tenían que llevar el yelmo, el casco que les protegiera esa cabeza de los ataques del enemigo. Cualquier golpe en la espada cualquier golpe en la cabeza sería mortal. Sin yelmo estarían perdidos. Y cuando Pablo habla aquí de tomar el yelmo de la salvación, este casco que nos tenemos que poner espiritual, no se está refiriendo a que los efesios debían de recibir la salvación. No se está refiriendo a eso. Pablo les estaba hablando a creyentes, gente que habían sido salvos por la gracia de Dios. Más bien lo que les estaba hablando es no de recibir la salvación, sino de ponerse el yelmo de la seguridad y de la esperanza de salvación. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:8. 1 Tesalonicenses 5:8. Pablo está hablando aquí a la iglesia en Tesalónica y les habla también de cómo debemos de vestirnos. Y les habla de vestirnos, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Otra vez se nombra el yelmo como esperanza de salvación. Cuando Dios salva un alma, cuando Dios salva a una persona, la salva por su gracia soberana, su gracia sublime, la salva por medio de la fe, como hemos visto en Efesios. Y esta salvación, tenemos que darnos cuenta, no es algo misterioso, que Dios decide salvar a esta persona, pero esta persona ni se da cuenta, ni se entera de que Dios la ha salvado. No, Dios no está esperando a que nosotros lleguemos al juicio, a ver rápido el libro de la vida, a ver si mi nombre está ahí o no, no sé si mi nombre estará en el libro de la vida o no, no sé si voy a ir al cielo o no, o al infierno, a ver lo que va a pasar el día final. No, Dios no obra así. Dios no tiene hijos secretos que no les dice que son sus hijos. Dios quiere que sus hijos sepan que lo son. Quizá alguna vez te ha ocurrido, estás hablando con un católico romano y le dices que estás seguro que vas a ir al cielo porque Cristo te ha salvado. Y dicen, anda, pero eso es arrogancia. ¿Cómo te atreves tú a decir que estás seguro que vas a ir al cielo? ¡Qué presumido eres!, ¿no? ¿Cómo vas a estar seguro? Pues estamos seguros porque la Biblia nos dice que podemos estar seguros. Un libro entero de la Biblia se escribió para esto, el libro de Primera de Juan. Cuando Juan le decía la razón que ha escrito este libro, les dijo, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amigo, amiga, aquí puedes saber de verdad que si mueres hoy estarás en el cielo o no. Lo puedes saber de verdad. Si vienes a Cristo y le recibes como tu Salvador, Él te da la seguridad de que un día, cuando mueras, estarás con Él. Y para eso se escribió Primera de Juan, para que los verdaderos cristianos tuvieran la seguridad de que tenían vida eterna. Y también para que los falsos cristianos no tuvieran esta falsa seguridad que ha mandado a mucha gente al infierno, sino que los falsos cristianos vinieran a Cristo en arrepentimiento y fe. Este yelmo del que habla el apóstol Pablo nos habla de la esperanza y la seguridad, la certeza de la salvación. Esta esperanza no es como la esperanza del mundo. Mucha gente ahora, lo verás, están comprando décimos de lotería, mucha gente del mundo me refiero, comprando décimos de lotería para la lotería de Navidad, a ver si les toca y tengo la esperanza de que este año sí.
Una esperanza que es un 0,00001% de probabilidad de que les toque. No, la esperanza del cristiano no tiene nada que ver con esa esperanza. La esperanza del cristiano es un 100%. Un 100% podemos estar seguros de que si hemos creído en Cristo, estaremos con Él para siempre. Así es la esperanza. Hebreos habla de la plena certeza de la esperanza. No es una esperanza de a ver si, a lo mejor, es la plena certeza de la esperanza. También en el Nuevo Testamento nos habla de una esperanza que no avergüenza. El que tenía el número de lotería y después pensaba que iba a tocar, pero no, se llena de vergüenza. Pero la esperanza de la Biblia no avergüenza, no nos deja tirados. Pero quizás dices, ¿y por qué? ¿Por qué podemos estar seguros? ¿Por qué podemos tener esta esperanza, este yelmo de salvación, esta esperanza de salvación con certeza? Pues porque el cristiano sabe que la batalla no es para siempre y también sabe que la batalla ha sido ganada y que lo que le espera después es la gloria, es la victoria, es estar con Dios para siempre. Sabemos lo que viene después de esta lucha. No viene el purgatorio, como algunos piensan. El purgatorio no existe, es una invención, no hay tal cosa, sino que después de la lucha del cristiano viene la gloria, viene la recompensa, viene gozar de Dios por toda la eternidad, en un lugar sin enfermedad, sin batallas, sin derrota ninguna, sin penas, sin tragedias, sin muertes, sin volcanes, sin virus, sin pandemias, sin nada así. Así será. Así es el cielo para aquellos que conocen a Cristo. Esa esperanza de salvación es lo que debe cubrir nuestras cabezas y que hay en nuestras cabezas, en nuestras mentes, nuestros pensamientos. Todo esto debe rodear nuestros pensamientos. El yelmo, este yelmo de la salvación debe ser recibido por nuestro general, el Señor Jesús, el que llevó este yelmo de la salvación, como hemos visto en Isaías, y debemos ponérnoslo en la cabeza. ¿Y por qué hay que ponérselo? Pues también hay que ponérselo porque Satanás es donde quiere atacar. Quiere atacar ahí en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Satanás va a venir a atacarte con dudas y con desánimo. Siempre. Él quiere que te desanimes en la batalla. Piensa en Elías. El momento de mayor victoria que él había, el profeta Elías me refiero, el momento de mayor victoria que Elías había disfrutado justo después de la victoria. Justo cuando Elías había ganado esa victoria contra 400 profetas de Baal, un hombre contra 400, y Dios había obrado y el pueblo de Dios estaba con ganas de servir a Dios, entonces vino el golpe del diablo. Y ahí Elías entró en el mayor desánimo y depresión que había tenido en toda su vida. En el momento de máxima victoria, mucho cuidado, porque es el momento que Satanás quiere obrar con más poder incluso, y que trae todas sus fuerzas. Y Elías cayó en un gran desánimo, en una depresión incluso. Elías cayó, no sabiendo por qué seguir viviendo. Y ahí lo encontramos en Primera de Reyes, Elías no sabiendo por qué estaba aquí. Y es Dios que viene, Dios que se acerca a él. Un ángel viene y le habla, y Dios le habla y le anima. Y le dice, va a haber recompensa, hay 7.000 que no han doblado su rodilla. Y Dios viene a confortarlo y a fortalecerlo, a ponerle otra vez ese yelmo de la salvación. Es tan común en nuestra vida que Satanás venga con desánimo. A los cristianos Satanás quiere hundirlos con desánimo. Ay, mira cuántos años has orado por ese familiar, ese esposo o esposa, ese hermano o hermana, ese hijo o hija, ese padre que no conoce el Evangelio, cuántos años has orado y Dios no te escucha. No vale para nada seguir orando y nos desanima. Pero tenemos que tomar el yelmo de la esperanza de salvación, de la salvación. Has orado quizás por una enfermedad y no ha habido respuesta. También le pasó a Pablo. 3 veces oró al Señor hasta que el Señor le dijo, te basta mi gracia te es suficiente. Y le dejó esta enfermedad. Que no nos cunda el desánimo, sino que nos pongamos la esperanza de salvación. Hay un día cuando la batalla va a acabar. Un día que estaremos en la gloria. Que no venga el desánimo. También Satanás no solamente viene con la estocada de desánimo a nuestra cabeza, sino también con la estocada de duda. Y Satanás quiere que dudemos de Dios, de que Dios guarda sus promesas. Satanás te va a decir, ¿cómo te puedes pensar que Dios guarda sus promesas si tú no guardas las tuyas? ¿Cómo vas a creer en el amor de Dios?
¿Cómo puede ser que Dios te ame si te deja pasar por todas las miserias y tragedias tan grandes? Y Satanás ataca así. Dios no te ama. ¿Cómo te va a amar Dios si has tenido que pasar por todas estas cosas? Satanás quiere que dudes de la justicia de Dios. ¿Cómo va a ser Dios justo si te han hecho esa gran injusticia a ti? Satanás quiere que dudes de tu salvación. ¿Cómo puede ser que Dios te haya salvado si estás cayendo en esos pecados y si te has apartado tanto de Dios? Satanás quiere que te desanimes y que dudes. Pero Dios te dice aquí, ponte el casco de la salvación. Ponte el casco de la salvación, de la esperanza de la salvación, de esa certeza de que aquel que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ponte el yelmo de la salvación, porque a los que Dios predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ponte este yelmo para estar seguro. No en una vana seguridad, yo hice una decisión en el pasado y ya está, sino una seguridad que está firmemente anclada en la palabra de Dios, que es como esa firme y segura ancla para el alma. Eso, tenemos que estar anclados en la palabra de Dios, en el Evangelio. Ponte este casco, este yelmo, para estar confiado ante los terribles ataques de duda y de desánimo que manda Satanás. Pero no solamente habla del yelmo de la salvación, también se nos habla aquí de la espada del Espíritu. Dice el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es curioso, estaba pensando aquí en la Sierra de Segura, tenemos el yelmo, pero también tenemos un pueblo, Santiago de la Espada, también habla de la espada, así que aquí en la Sierra de Segura tenemos el yelmo y la espada. Tenemos las dos cosas. Pero este elemento de la espada es diferente a todos los demás. Piénsalo. Todos los otros elementos, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, acabamos de ver el casco, el yelmo, todos son defensivos. Todos son principalmente defensivos para no recibir estos ataques. Pero la espada es principalmente ofensiva. También tiene su parte defensiva para esquivar los ataques, pero tiene la parte principalmente ofensiva para atacar. Hay veces que la mejor forma de defenderse es atacando al enemigo o al rival. Muchos entrenadores de fútbol creen esto: si tengo la pelota más tiempo, si ataco más tiempo, pues entonces me van a atacar menos a mí. Entonces la mejor defensa es un buen ataque, así dicen. Y todo el tiempo en que nosotros estemos atacando es tiempo que el enemigo va a tener más difícil atacarnos a nosotros. Y en la batalla cristiana no solo tenemos que defender, sino también tenemos que vencer al enemigo. Ahora, preguntas, ¿cómo podemos vencer a este enemigo tan fuerte que es el diablo, Satanás, con todo su séquito, con su influencia en el mundo, con su influencia en nuestra carne incluso? ¿Cómo podemos vencerle? Pues lo dice bien claro. ¿Cómo puedes vencer al diablo? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de lo que dice Hebreos 4:12? Es la otra vez que se habla de la Biblia como la espada. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Piensa en una espada, tiene dos filos. Una espada tiene este filo y el otro filo. Pues así es la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos. Tanto de un lado, del nuevo como del antiguo, todo nos habla, todo es para nosotros. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quizás estás aquí tú hoy, y hay algo en tu corazón que nunca se lo has dicho a nadie. Hay algo que nadie sabe. La palabra de Dios puede penetrar incluso hasta ahí. Dios, por supuesto, que sabe todo lo que hay en tu corazón. Y la palabra de Dios penetra hasta ahí. Y hoy pedimos a la palabra de Dios que penetre hasta nuestros corazones y nos enseñe lo que hay en nuestro corazón, que nos revele nuestro pecado, que nos enseñe nuestra maldad. Pedimos que la palabra de Dios, la Biblia, haga eso en el día de hoy. Y esta palabra de Dios es el arma principal que tenemos para vencer al diablo. Ahora tenemos que llevar cuidado de pensar que al diablo se le puede ganar la victoria con unas palabras mágicas,
como algo chistoso o de una manera insensata. Hay algunos, incluso en iglesias evangélicas, que hablan diciendo: yo te reprendo, Satanás, y citan un versículo porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, te reprendo y vete de aquí. Pero cuidado con maldecir al diablo. La Biblia de Dios habla de gente insensata que blasfemaban de las potestades superiores. Mucho cuidado con esto. Esta lucha no es para charlatanes que solamente van hablando y diciendo cosas. Mucho cuidado. Esta lucha es una lucha seria, una lucha de adentrarnos en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué relación tiene qué relación tiene el Espíritu de Dios con la palabra de Dios? Aquí aparecen estos dos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios? ¿Qué relación hay entre el Espíritu y la Biblia? Pues el predicador londinense Martin Lloyd-Jones hace un resumen muy bueno en su libro del soldado cristiano y dice que primero, el Espíritu es el autor de la palabra de Dios. El Espíritu es el autor de la palabra de Dios. Piensa en 2 de Pedro 1, 20, 21, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y escucha, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no es libro de hombres. Entonces, ¿de quién es? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu es el autor principal, utilizando a hombres, pero el autor principal de esta palabra. También el Espíritu nos ayuda a recibir la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de aquel día cuando viniste quizá a un culto o quizá leyendo la palabra de Dios? Antes la habías leído, pero aquel día cuando comprendiste las verdades del Evangelio, aquel día cuando recibiste la palabra, comprendiste que eras pecador y que Cristo te salvó. ¿Sabes quién estaba obrando en todo eso? Era el Espíritu Santo obrando en tu corazón para que tú recibieras esa verdad del Evangelio. Y 1 Corintios 2 nos lo dice así. Dice: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en los versículos anteriores dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas de la palabra de Dios tan especiales, y dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu es el que te hace recibir la palabra de Dios. No solo eso, también el Espíritu, en tercer lugar, te ayuda a interpretar la palabra de Dios. Vienes a este libro y ves cosas difíciles que no las entiendes, y es el Espíritu de Dios morando en tu vida como cristiano que te ayuda a entender, a interpretar este libro. El hombre natural, el hombre del mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Y dice el autor de Corintios, Pablo, dice: se tienen que discernir espiritualmente. El Espíritu es el que nos ayuda a interpretar la Biblia, a discernir la Biblia. Pero más que nada, cuando el apóstol Pablo escribe esto de que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, lo que se refiere es que el Espíritu es el que nos capacita, el que nos da la fuerza, el que nos ayuda a usar bien la palabra de Dios en las circunstancias en las que estamos. ¿Os acordáis de ese versículo que Pablo le dice a Timoteo? Preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y todos nosotros debemos de usar bien la palabra de verdad. ¿Sabéis cómo luchó el mejor soldado del ejército cristiano? ¿Quién es el mejor soldado del ejército cristiano? Es Cristo, nuestro capitán, nuestro general, a quien seguimos. ¿Y sabéis cómo él luchó contra el diablo? Vayamos a Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1. ¿Cómo luchó el mejor soldado del ejército cristiano? El capitán y general Cristo. Y así luchó contra el diablo. Aquí está la tentación de Jesús. Vino Satanás mismo a tentarle. Como hombre fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero justo antes de las tentaciones tenemos que darnos cuenta de que dice que el Espíritu vino a él como paloma en el bautismo y él fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado
por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y después en el versículo 3 es como que llega la cumbre de esta tentación, porque los 40 días fueron de tentación, pero la cumbre llega al final y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así empezaba Satanás. ¿Y cómo responde Jesús? Él respondió y dijo, escrito está. Ahí tenía la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la utilizó contra Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego, versículo 7, otra vez Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una y otra vez Jesús cogió la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y así atacó a Satanás. Y dice ahí, y el diablo entonces le dejó. El diablo no puede resistir este ataque de la palabra de Dios, no puede, es su kriptonita, si se puede decir así. Lo atacas con eso y no puede hacer nada, no puede hacer nada, no puede hacer nada. Pero tenemos que darnos cuenta que es la palabra de Dios y el Espíritu que nos ayuda a entenderla, que nos ayuda a usarla, el Espíritu y la palabra. Y es importante tener un equilibrio. Mucha gente ha puesto en la historia un énfasis o solo en el Espíritu o solo en la palabra. Y en el momento en el que separas la palabra del Espíritu, estás en problemas. Hay algunos extremos, incluso en el mundo evangélico, quizá en el mundo pentecostal también, que han caído en un énfasis en solo la iluminación del Espíritu, en que el Espíritu me revela cosas nuevas y nuevas revelaciones, y muchas veces van en contra de la palabra de Dios. Y dejan la palabra de Dios a un lado y piensan que van solo por el Espíritu, llenos del Espíritu, pero el Espíritu nunca va a contradecir la palabra de Dios. Mucho cuidado con eso, eso es una tragedia, dejar la palabra de Dios. Pero la otra tendencia tampoco es correcta. Algunos que se olvidan del Espíritu, no hacen caso al Espíritu, no buscan la ayuda del Espíritu y piensan que con tener la Biblia y aprender la Biblia, quizá memorizar la Biblia, aprenderla de manera mecánica, ya nos vale, no necesitamos nada más y al final quizá tienen la doctrina correcta, pero muerta, o un solamente conocimiento intelectual, pero no práctico. Y acordémonos que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Satanás siempre quiere dividir, y quiere dividir la palabra del Espíritu. Y tenemos que nosotros siempre ir a la palabra con el Espíritu. La palabra y el Espíritu son inseparables. Necesitamos ese equilibrio. Y aquí en Efesios, en la misma carta que Pablo ha dicho a los Efesios, sed llenos del Espíritu Santo, también les recuerda que el ser llenos del Espíritu Santo significa que utilicemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, para utilizarla bien, la palabra de Dios, esta espada, tienes que conocerla. Algo que quizá está un poco en decadencia es la memorización de la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que es algo solo para los niños. Tengo que decir que los jóvenes y niños están haciendo un trabajo fenomenal en la escuela dominical, aprendiendo y memorizando la palabra de Dios. Pero no nos equivoquemos. La memorización debería ser para todos. Dijo el salmista David cuando ya era bastante grande, en tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O el autor del Salmo 119 dijo eso. El año que viene veremos a ver, pero me gustaría que como iglesia podamos aprender versículos de memoria. Podamos memorizar algunos versículos, grandes y pequeños, adultos y mayores y niños, todos. No es algo solamente para niños. El salmista guardaba en su corazón la palabra de Dios para no pecar contra Dios. ¿Cómo vas a responderle a Satanás cuando venga a ti? Vas a decirle, ¡ay! Seguramente hay un versículo que dice algo, pero no me acuerdo, no lo sé. Tenemos que conocer y memorizar la palabra de Dios. Y es que la espada del Espíritu vence en cualquier situación, no solo al diablo en las tentaciones, pero cualquier situación en tu vida tiene que ser ir a la palabra de Dios. Cuando vengan tus hijos con peticiones, tus nietos, tus amigos, cuando vengan tus vecinos con acusaciones, la respuesta debe ser, ¿qué dice la Biblia? Cuando venga mi hijo y me diga, papá, ¿por qué no hacemos esto los domingos? Pues porque la Biblia dice, guardarás el día de reposo.
Cuando vengan mis hijos diciendo, ¿por qué no vemos esta película? Pues porque la Biblia dice que nos abstengamos de toda especie de mal. ¿Por qué no vemos la otra película? Pues porque la Biblia dice que huyamos de la fornicación. Todas estas cosas lo dice la Biblia. No porque yo lo pienso, no porque es que mis padres me dicen que tengo que hacer eso. Como padres y como líderes tenemos que decir, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. No yo digo, no mi pastor dice, no tal persona dice, sino la Biblia dice, y para eso hay que conocerla. Eso es utilizar la espada del Espíritu. Es una espada de doble filo y el problema es que muchos no saben utilizarla. Están cogiendo la espada por el filo y se parten la mano y dan con la empuñadura y así no vas a hacer nada. O coges la espada y en vez de darle por el filo, estás dándole así con la otra parte. Así no vas a hacer nada con la espada, solo hacerte daño y frustrarte. Y es que este libro que tenemos aquí es la total autoridad. La total autoridad, por encima de la autoridad de un gobierno, de la autoridad de un padre y una madre, por encima de toda autoridad, es la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra. Y el problema es que si no crees totalmente en la autoridad de la Biblia, tienes un gran problema. Muchos intentan defender la Biblia y hacer mucho esfuerzo. Y quizá os acordáis de aquella cita que Spurgeon dijo, la palabra de Dios es como un león. Es como un león. No tienes que defender a un león cuando estás siendo atacado. Piénsalo, ¿vas tú a defender a un león? No, no tienes que defender a un león, simplemente lo que tienes que hacer es abrir la jaula y dejar que el león se defienda solo. Y lo mismo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Lo mismo tenemos que hacer. Mucha gente pasa horas y horas intentando defender la autoridad de la palabra de Dios, pero este libro no tiene que ser defendido, lo que tiene que ser es proclamado. Simplemente saca la Biblia de su funda, sácala de tu armario y proclama la Biblia. Déjala suelta, deja que la Biblia se defienda a sí misma, predícala, compártela, testifícala, habla de ella por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes, a tus amigos, a tus vecinos, a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a tus hijos, a toda persona. Háblale de la palabra de Dios, de la espada del Espíritu. Esa es la manera de ir que va el soldado. Un soldado sin espada no es un soldado. Vayamos a la palabra de Dios. Te pregunto, ¿crees que este libro que tenemos aquí es la palabra de Dios? ¿Crees de verdad en tu corazón que es la palabra de Dios? Porque habrá gente que vendrá y te dirá, no, bueno, es un libro muy bueno, es un libro que se escribió hace mucho tiempo, es un libro que tal y lo otro, pero no te creas que este libro es la palabra de Dios. Y el problema es que si no crees totalmente que este libro es la palabra de Dios, estás perdido. Si no crees que el Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios inspirada por Dios, si no crees que son infalibles e inerrantes, como han aprendido los niños en la escuela dominical, en todas sus partes, infalibles e inerrantes en todas sus partes, y que son, por tanto, totalmente confiables en todo lo que afirman, en todo, con respecto a historia, ciencia, doctrina, ética, práctica religiosa o cualquier otro tema, si no crees esto, entonces es como si fueras con una espada rota. ¿Qué vas a hacer con una espada rota? Nada, es para la basura, no sirve para nada. Allá tú, ¿vas a ir a luchar la batalla con una espada rota? Espero que no. Antes de empezar la batalla la habrás perdido ya. Y es que solo hay una manera de luchar contra las tradiciones equivocadas y la superstición de la Iglesia de Roma, que ha tenido a tanta gente cegada por tanto tiempo, y la manera es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solo hay una manera de luchar contra muchas veces las excentricidades o espectáculos codiciosos de muchas supuestas iglesias, y es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solo hay una manera de luchar contra aquellos liberales que incluso enseñan que Dios ya no tiene soberanía, que Jesús ya no es Dios, que el Espíritu Santo no tiene ministerios, que los milagros no tienen credibilidad, que los apóstoles no tienen autoridad, que la Iglesia le quitan su historia, que el nuevo nacimiento no es necesario. ¿Cómo se lucha contra todo eso? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que te ruego que conozcas la espada. Conozcas tu espada, conozcas cada rendija, cada hueco, cada filo de tu espada, de la palabra de Dios. ¿Qué importa si no conoces lo que está pasando en el mundo al dedillo? ¿Qué importa si no te sabes los 20 equipos de la liga? ¿Qué importa si no te sabes los resultados de tu equipo favorito? ¿Qué importa si no te sabes lo que es la última moda o la serie o lo que sea? No importa si no sabes estas cosas, pero si no conoces tu espada, entonces tienes un gran problema.
si no conoces este libro con ayuda del Espíritu, entonces no vas a vivir una vida triunfante, te lo puedo asegurar. Conoce tu espada y coge tu espada. Cógela, empúñala, hazte un maestro espadachín. Conoce cada rincón de tu espada para cogerla y usarla. Y cuando venga Satanás con tentaciones, cuando venga el mundo con acusaciones, cuando venga cualquier tipo de problema, que puedas decir como Jesús, escrito está. La Biblia dice, Dios dice esto en su palabra. Esa es mi respuesta. Te pregunto, ¿te estás poniendo la armadura de Dios? ¿Toda la armadura de Dios, como dice el apóstol Pablo? ¿Has cogido ese cinto de las verdades de la palabra de Dios? ¿Te has puesto esa coraza de justicia que en primer lugar nos habla de la justicia de Cristo, pero también de esa justicia que nosotros debemos de vivir como cristianos? ¿Te has puesto los zapatos, el calzado del Evangelio? ¿Has cogido ese escudo de la fe para los dardos de fuego del maligno para poder pararlos? ¿Has cogido ese yelmo de la salvación, ese casco de la salvación, que estemos seguros y con confianza y con la esperanza cierta de que un día estemos con Él? ¿Y estás empuñando esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios? ¿Estás haciendo estas cosas? ¿Estás viviendo en estas cosas como un buen soldado? O quizá te quiero preguntar también, ¿eres un soldado de Jesucristo? ¿Has sido traído a Cristo? ¿Has venido a Cristo como soldado? ¿O quizás aún estás en el bando enemigo? Si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, te tengo que decir la mala noticia de que aún estás en el bando enemigo. Estás en el bando, en el ejército que va a perder. Y por eso Dios te ruega, reconcíliate conmigo a través de Cristo. Ven a Él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy, dice la palabra, la Biblia, escrito está, hoy es día de salvación. Ven a Él, habla con alguno de nosotros, no tengas temor, y ven a Cristo, y Él te dará una vida de victoria, una vida, sí, habrá lucha, habrá batalla cristiana, pero habrá victoria tras victoria, hasta que un día estemos con Él por toda la eternidad. Vamos a orar.